Así ha dicho Yahvé: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Yahvé, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahvé. Oíd esta palabra que ha hablado Yahvé contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya enviado? Porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Muy fuerte esta profecía. Confieso que es la primera vez que me adentro a estudiar. No digo que lo tenga estudiado en profundidad, pero me adentro a estudiar al profeta Amós. Es interesante porque su nombre significa carga. Y justamente tiene que ver con la carga que él recibió siendo que había nacido dentro del reino de Judá. Él, por llamado del Señor, salió de su oficio en el campo para ir a profetizar en el reino del norte. Recuerden, Israel se había dividido, ¿sí?, en reino del sur, reino del norte. Él va y profetiza a las 10 tribus. Esto ocurre aproximadamente entre el año 765 y 755 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. Ahora bien, hay algo interesante en conocer este dato. Uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Pero ¿de qué me sirve? Justamente en el reinado de este varón, el reino del norte atravesaba un proceso muy particular y era que tenía prosperidad tanto en lo económico como en lo político. Era un tiempo de gran abundancia de riqueza y también era un tiempo de expansión de sus fronteras y de haber podido vencer a sus enemigos. O sea, los ataques enemigos no habían prosperado contra ellos. Entonces, el pueblo del norte se sentía seguro en su riqueza y en su política. Pero esto, en vez de llevarlos a ellos a humillarse en gratitud al Eterno, lejos de eso los llevó a llenarse de orgullo y a alejarse del Señor. Y es por eso que el Eterno envía al profeta Amós a exhortar fuertemente a este reino. No es para que lo leamos ahora, pero si en algún momento ustedes quieren ver el capítulo 7, el profeta Amós incluso le habla de manera directa y de manera muy fuerte contra el sumo sacerdote en ese momento, que lo quiere hacer callar, como para que nos tengamos un contexto, ¿no? Ahora bien, este profeta empieza diciendo de que hay 3 pecados y por un 4º que no perdonará al reino del norte. Esos pecados son, se los podríamos resumir, ¿no?, en
opresión a los pobres y débiles de la sociedad, idolatría, inmoralidad sexual y la falta de aprecio a lo sagrado, particularmente con respecto a los profetas que los hacían callar, literalmente los hacían callar, por eso les mencionaba el capítulo 7, y por la falta de respeto al nazareato. Recordemos, el nazareo era una persona que voluntariamente hacía un voto de abstinencia de vino particularmente y otras cosas más para el Señor, se consagraba por un lapso, y ellos, justamente en ese desprecio por lo sagrado, obligaron a los nazareos a tomar vino, o sea, a romper el pacto con el Eterno, a pecar. O sea, no había ningún tipo de beneficio en quienes obligaban a hacer eso, era por mera maldad. Ahora, yendo a la conexión con esta porción tan fuerte que también hemos vivido esta semana, hay dos puntos de conexión que yo encuentro al menos. Un punto que podría ser como el más evidente, el punto básico de conexión, que está justamente al principio de la lectura de la Haftará, en el versículo 6, cuando dice: así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Recordemos que al patriarca José, ¿cómo se lo conoce? José como Hasadik, como el justo, ¿sí? O sea que acá tenemos una clara conexión con la parashá cuando José es vendido por sus hermanos, ¿sí? Capítulo 37 del 26 al 28. Ahora bien, junto con esto podemos encontrar un punto de conexión más profundo y que nos toca a nosotros, porque uno puede decir, no, bueno, pero yo no vendí a nadie, yo tengo las manos limpias en ese sentido, pero en este punto de conexión es donde creo que todos nos vamos a sentir de una u otra manera identificados, o al menos yo me sentí muy interpelado por el Señor. Y tiene que ver con en quién ponemos nuestra confianza, si nuestra confianza está puesta realmente en el Eterno o en algo más. Quisiera que hagamos entonces un paralelismo entre lo que fue la porción de la semana y el relato de esta Haftará. Vemos en esta parashá que nuestro padre Jacob se asentó, se quedó cómodo de alguna manera, en que ya tenía los 12 hijos varones y estaba en la tierra, por lo cual ya se había cumplido lo que se tenía que cumplir, tenía que esperar simplemente a la manifestación de las profecías. Pero evidentemente había cosas muy profundas que resolver puertas adentro de su casa y que evidentemente no le prestó la atención que debería. En paralelo tenemos al Reino del Norte que se confía en su riqueza y en su estabilidad política. ¿Qué problema cuando los pueblos se confían cuando la salvación viene de una figura política o del bienestar económico? Volviendo a la parashá, tenemos que José también de alguna manera se asienta o se confía. ¿En qué? A ver si alguien me colabora. ¿En qué? ¿En qué se puede haber confiado nuestro patriarca? Bueno, en sus habilidades, pero antes de las habilidades, en los sueños que él tenía. Porque él interpretaba evidentemente esos sueños y eran sueños proféticos muy fuertes. Y a eso le sumamos el discernimiento que evidentemente tenía su padre, pero que lo llevaba a hacer un cierto favoritismo. Y de alguna manera lo debe haber llevado a José a confiarse en eso, a asentarse en eso. Sin embargo, el Eterno literalmente, de la noche a la mañana, literalmente, le cambia su vida. Le quita las cosas en las que él aparentemente estaba confiado. O sea, no se las quita, pero al menos se las retiene por un tiempo. En paralelo tenemos al pueblo contra el cual profetiza Amós, que se había confiado en ídolos. O sea, lejos de ser agradecidos por esa prosperidad que gozaban, se entregan a múltiples ídolos. Y después tenemos de vuelta a nuestro amado José, que en el capítulo 40, versículo 14 al 15, también se demuestra que él se confía en algo más. Y ahí tiene que ver más con lo que me gritaban de las habilidades. Dice, José estando en la cárcel le dice al maestro de coperos: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea que vemos ahí que él se confía de alguna manera de los contactos que esa habilidad espiritual le habían facilitado. Y así vemos también al Reino del Norte confiándose en su poder militar, en su poder político que había logrado expandir sus fronteras y vencer a sus enemigos. Ahora bien, todo esto nos lleva a pensar también en la denuncia que hace el Señor a través de este profeta. En el capítulo 2, del 13 al 15, dice: pues he aquí,
yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Entonces acá vemos cómo el Eterno, a lo que cada persona entiende como su fortaleza, Él se lo quita, le está diciendo no te va a ser suficiente. O sea, al fuerte no le ayudará su fuerza, al valiente no podrá librar su vida, el que maneja el arco, recordemos que manejar el arco en esa época había que tener mucha resistencia en los brazos, porque era un hilo de bronce lo que se usaba, entonces tenías que tener mucha fortaleza en los brazos para mantener tensada la flecha y a su vez la estabilidad para lanzarla. Entonces dice, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, y el que cabalga en caballo, o sea que el caballo también es un símbolo de orgullo, el apóstol lo ha enseñado eso, tampoco va a poder salvar su vida. Entonces, esto nos invita a nosotros a que pensemos en la pregunta que yo decía recién. ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuál es tu comodidad? ¿Dónde está tu seguridad? Me lo digo, obviamente, ¿no? ¿Está en el dinero que adquiero? ¿Está en ya tener el cónyuge o la persona con la que me voy a casar? Entonces ya está, ya tengo todo realizado, no tengo que preocuparme de nada. ¿Será en mis capacidades intelectuales? ¿Será, no sé, en los dones espirituales? ¿En el conocimiento de la Torá? ¿En las profecías que he recibido? ¿En un cargo dentro de un ministerio? ¿En dónde está nuestra confianza verdaderamente? ¿En dónde está? ¿En que me voy a jubilar? ¿En qué? ¿En dónde está verdaderamente nuestra confianza? En esta porción, el Eterno le recuerda una vez más a los hijos de Israel que Él es el que los sacó de Egipto, ¿sí? Y Egipto, el apóstol lo ha explicado, Misraim, representa el lugar de opresión, el lugar de angustia, y por ende el lugar donde estuvimos todos nosotros, que es en la condenación de nuestros pecados. Sin embargo, Él dice, yo saqué a Israel de Egipto. De la misma manera, nosotros si estamos acá, hermanos, no es por nuestros propios méritos, es por la gracia de los méritos de Yeshua HaMashiach. Es por esa entrega en el Gólgota. Y qué bonito ese amén. Entonces, amados, en este tiempo de Kislev, donde el sentido a desarrollar es el saber dormir, no el saber hacer fiaca, eso es otra cosa, sino el saber depositar nuestra confianza plena en justamente la providencia del Señor, el cuidado del Señor, que va más allá de lo que podamos ver y entender, es donde tenemos que volver a esto, volver a preguntarnos, ¿realmente mi confianza está en el Eterno? ¿O yo digo que está mi confianza en Él de una manera automática? ¿Sí? Por eso, si en este momento te has sentido identificado con algo, quisiera proponerte que te pongas de pie. Si te has sentido identificado con que tal vez tu confianza ha estado en otra cosa, y claramente, obvio, si alguien dice, no, mi confianza sí ha estado 100% en el Eterno, está totalmente respetable y lo admiro. Pero si has sentido que tu confianza no ha estado 100% en el Señor, sino que te has apoyado tal vez a medias y has tenido otro lugar donde poner tu confianza, te invito a que te pongas de pie y hagamos una oración de teshuvá, de retorno al Señor. Porque justamente para eso el Señor habla a través de los profetas, para advertir a su pueblo y para que retorne a Él antes de que sea demasiado tarde. Te invito a repetir detrás de mí. Papá nuestro, gracias te damos una vez más por Yeshua el Mesías. Gracias te damos por la salvación que ha venido en sus méritos y no en los nuestros. Te pido perdón en esta hora por haberme apoyado consciente o inconscientemente en otra cosa, ya sea en mis capacidades o en cualquier bien material. Te pido perdón, Señor. Y en esta hora regreso a vos, amado. Regreso de todo mi corazón, sabiendo de que vos sos el que cuida de nosotros. Y no temeré al futuro, porque sé que estás conmigo. Porque sé que no abandonas a tu pueblo. Y porque tal como lo dijo Yeshua, estás con nosotros hasta el fin de este sistema. Amén. Aleluya y bendito sea el Señor.